Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, bienvenidos nuevamente a Aquí se habla libertad. El día de hoy un programa conducido por Justo Navarro y Williams Perdomo. Le enviamos saludo a nuestro amigo Pedro Urruchurtu y que sepa que su programa está bien atendido por acá. Bueno, ahora vamos con una entrevista un poco más política. Para eso vamos a conversar con Joaquín Ortega. Él es politólogo, director de la consultora Ortega Brothers CR.com, conferencista, libretista y articulista. Además, sus temas de estudios están relacionados con la creatividad, la teoría política y el cruce cultural entre el arte, las ciencias sociales y la ciencia ficción. También es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Joaquín, que no es muy querido en las redes sociales a veces por su opinión, actualmente es aspirante a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela y su trabajo doctoral versa sobre la actualidad de las imágenes para el pensamiento político contemporáneo. Y por eso la primera pregunta que le tengo a Joaquín es: ¿qué narrativa política está delimitando y definiendo la realidad hoy en Venezuela? Joaquín, ¿cómo estás? Saludos, feliz tarde. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Te escucho y te vemos. Perfecto, buenísimo. Fíjate, una de las cosas interesantísimas que tiene el tema de las narrativas actuales es que se van adaptando al tiempo, ¿no? O sea, no hay nada más importante que entender que un sistema político tiene una característica fundamental, que es que se autotransforma, se reinventa, se adapta creativamente. Entonces, bueno, utilizando estos esquemas básicos que ya están planteados en la obra de David Easton, vemos que el sistema político venezolano, especialmente el sistema político chavista, se reinventa y se autotransforma y, bueno, por supuesto, se fija sus objetivos y a partir de esos objetivos fijados va generando pues una reinvención creativa, ¿no? Si al caso vamos, no es lo mismo decir que estamos en presencia, y suena una verdad de perogrullo, no es lo mismo el sistema político creado entre el 98 y el 2002 al sistema político del 2002 al 2006, al sistema político del 2007 al 2011, y por supuesto no es lo mismo al del 2014 o al 2016 o al 2018 o este caso que estamos entrando al 2022. Entonces, bueno, lo que está privando es básicamente una construcción de nuevas expectativas, es decir, cada 3 meses, cada 6 meses nos enfrentamos a una nueva, vamos a decirlo de la manera que no se escuche tan feo, pero es así, es de alguna manera poner la manzana delante del burro. Entonces, bueno, ¿qué necesita el burro? Una nueva manzana. Bueno, vamos a cambiarle el color de la manzana, vamos a cambiarle el olor de la manzana, vamos a cambiarle el tamaño de la manzana, pero básicamente es eso, pues poner adelante de las fuerzas productivas del país y sobre todo de la opinión pública del país una nueva zanahoria que va a llevar adelante a ciertos sistemas o a ciertos esquemas del sistema económico versus ciertos esquemas del sistema político. Entonces, bueno, ¿qué han entendido desde el chavismo que nos gusta a los venezolanos? Bueno, nos gusta la participación electoral, nos gusta el rentismo, nos gusta el clientelismo, nos gustan lo que hablan los magos, que se llama smoke and mirrors, nos gustan el humo y los espejos, y entonces, bueno, tenemos un dacazo en un punto de inflexión del chavismo, pero luego entonces tendremos una suerte de bonos más adelante al año siguiente, luego al año posterior a ese tenemos los food trucks. El año pasado fue la explosión, o antepasado fue la explosión de los bodegones, el final del 2021 fue la explosión de estos restaurantes VIP, etcétera, etcétera, es decir, lo que pudiésemos llamar el Starbucks Gate, ¿no? Entonces, cada fin de año, cada fin de sesión, o cada fin de temporada, para ponerlo en términos de series de televisión, el chavismo se reinventa con una nueva máquina de humo, que no es más que la continuación de un clientelismo, un populismo estructurado para mantener aguas abajo todo lo que significa la teoría de los ilegalismos. Es decir, todo lo que sea ilegal en Venezuela es fácilmente desarrollable y todo lo que sea legal siempre se vuelve cuesta arriba para cualquier persona que pretenda llevar adelante una estructura ética de vida.
Ahora, Joaquín, esto que tú estás narrando es algo que ha sido planificado, es decir, muchas veces a los venezolanos nos cuesta entender un poco el contexto político que estamos viviendo y obviamente surge la pregunta, ¿esto es algo que se ha ido dando en manera de improvisación o es algo que es planificado y es una estructura política que busca, digamos, mantenerse en el poder? Sin duda, toda política tiene una planificación, ¿no? Hay una famosa frase de Raymond Aron que dice que la política es el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Entonces, cualquier cosa que uno vea en política es un plan y, por supuesto, implica que hay unas decisiones de las cuales no puedes regresarte. Definitivamente, quien crea que alguien que se haya mantenido en el poder durante 22 años no ha planificado esto, pues definitivamente es un diletante de la política o es alguien que vive en negación. Entonces, bueno, yo creo que ya los venezolanos han entendido que esto es un proyecto político que responde a un tema claro, que es la alterglobalización, es decir, todo aquello que significó la caída del muro de Berlín, todo lo que se perdió en Europa del Este, se recuperó en Venezuela, se va a recuperar en Latinoamérica a partir de la estructura del Foro de Sao Paulo. Y bueno, nada, definitivamente Venezuela, una vez más, tantas veces que hemos conversado esto en estos programas y por escrito, Venezuela de alguna manera es una especie de sueño redivivo o de reinvención de esa vieja Unión Soviética. Tanto es así que a la mañana de hoy amanecemos pues con una posible, por lo menos grandilocuente verbalización de una posible opción militar entre Cuba y Venezuela de Rusia frente al resto de Occidente. Entonces, bueno, no es nada nuevo, es fundamentalmente tratar de recuperar lo que se perdió en Europa del Este. Entonces, bueno, estamos hablando de alterglobalización, estamos hablando de neocomunismo, estamos hablando de neocorporativismo, sí, efectivamente es así. Y como todo muta, así como los virus mutan, la política muta, y las tiranías que nosotros conocimos o que vimos en el siglo XX han ido convirtiéndose pues en otros esquemas, ¿no? El caso de China es fundamental, ¿no? Hay una famosa frase que se le atribuye a Toynbee. Toynbee decía que cuando le preguntaban que quién era Stalin, él decía que Stalin era un Atila con teléfono. Atila el uno con teléfono, imagínate eso. En el caso nuestro, en el caso del mercado actual de la política, vemos que China está haciendo básicamente lo mismo. Imagínate un Gengis Khan con internet. Eso es básicamente lo que hace el Estado policial vigilante Foucaultiano, postweberiano de China en el mundo. Y eso, por supuesto, se ha ido aprendiendo de muchos esquemas, vamos a decirlo así, tradicionales de supervisión de la población. Porque en el caso actual lo que vemos es una mezcla de mucha supervisión a lo micro, es decir, el micro detalle, la persona que tienes al lado, el sapo de cuadra, el representante del club, el representante del una estructura criminal. Eso es una estructura criminal completa donde se bueno, los criminales distribuyeron el poder entre ellos, porque para mí los jefes de calle, son luceros. ¿Por qué? Porque, fíjate, bueno, ellos deciden, mira, te quito la bolsa del CLA, si hablas aquí te la quito, son luceros, protegiendo al pranato que impera aquí en Venezuela. Esto es planificadísimo, pues. Totalmente. Fíjate que una de las cosas interesantes es que el inicio de los círculos bolivarianos fue básicamente con los azotes de cuadra. De alguna manera eso se ha ido como, vamos a decirlo así, no solidificando, pero sí se ha ido transmutando, ¿no? Se ha ido reinventando y bueno, tienes a los colectivos que ahora son los que llevan y traen los alimentos o los que cuidan a los que traen los camiones con verduras desde los Andes o de otros sitios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, definitivamente lo que significa el esquema de la construcción de un proceso totalitario se vale de todas las ramificaciones y de todas las capas que puedes utilizar. Una capa es la delincuencia, otra capa es la delincuencia organizada, otra capa es el terrorismo, otra capa son todos los ilegalismos que están ahorita enfocados al tema del, vamos a decirlo así, el mercado digital, criptomonedas
e Internet profunda, y por supuesto luego vienen elementos más amplios como la geopolítica, la dinámica de la amenaza de la mutua destrucción con misiles, etcétera, etcétera. Entonces vemos que estamos en presencia de una torta con muchísimas capas o una arquitectura con muchísimas filigranas que muchas veces por estar demasiado cerca de algo no puedes verlo. El hecho de que tengas algo enfrente de tus ojos simplemente te puede decir que, bueno, que lo ves o no lo ves, pero por eso es que de alguna manera hay que tomar 2 pasos hacia atrás para tratar de tomar distancia de las realidades en las cuales estamos viviendo, no solamente ya Latinoamérica, sino prácticamente el mundo, porque Venezuela fue la prueba piloto para la construcción de un orden global criminal, por un lado, vamos a decirlo así, criminal en la praxis, pero totalitario en sus estrategias. Joaquín, una cosa, ahorita que mencionas el tema de que fue un plan piloto para el resto de la región, mucho se habla de la normalización de la situación política de Venezuela, ¿no? De hecho, en los comentarios la gente está hablando ya o está rechazando que haya un llamado, un referéndum revocatorio y todo esto. Entonces existe como una normalización por parte de algunos actores políticos. En ese sentido, y ahora que tú mencionas el tema de la región, quisiera preguntarte si la situación política de Venezuela es un problema solamente de los venezolanos, o si tú eres de los que considera que es un problema que va a afectar no solamente a la región latinoamericana, sino también a Occidente. Y tú lo acabas de mencionar con lo que está ocurriendo en estos momentos, que la noticia que se dio más temprano, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama, digamos, occidental, viendo a Venezuela como un lugar en el que pues se está implementando este sistema político? Bueno, fíjate que el primer efecto que tienen los venezolanos en su entorno es el exilio, ¿no? Un exilio, por un lado, bueno, mucha gente no pidió, unos sí están literalmente, bueno, son perseguidos políticos, pero otros están yéndose a otros países de Sudamérica y del resto de América en función de conseguir mantenerse con vida, ¿no? De hace año y medio para acá, pues ya tenemos una suerte de más surtido de medicinas o de alimentos, pero la gente se fue de Venezuela entre el 2014, el 2016, el 2018 por efectos post-represión, pero básicamente porque hubo una estrategia de exterminio in situ, en donde no había ni alimentos, donde no había medicinas y en donde, por supuesto, las posibilidades de mantenerte con vida se cerraban cada vez más, incluso participando en esquemas de ilegalismo, ¿no? Entonces, bueno, ya el efecto en Latinoamérica es también de nuevo pues una verdad de perogrullo, pues el exilio habla por sí solo, nadie va a decir que 8 millones de venezolanos que están en el exterior, digo 8 millones de venezolanos porque son 6 millones de venezolanos los contabilizados con solamente una nacionalidad, pero existen 1.7 o 2 millones de venezolanos que tenían doble nacionalidad, y eso se computan pues como el regreso de alguien a Europa u otros países, ¿no? Pero sin duda alguna el efecto está allí presente. Y bueno, en el caso de Occidente, lo que ha ocurrido siempre ha sido el tema de la vista gorda, ¿no? Ahí viene el lobo, no hace caso, no nos hicieron caso, se hicieron las denuncias, pero además de eso, el tema ocurre aquí muy en la onda de, utilizando una parábola bíblica. Hay una historia en donde Moisés envía a una serie de líderes de las tribus hebreas a que vayan a ver dónde está o ver cómo está la tierra prometida, y efectivamente la tierra prometida estaba óptima, pero quienes fueron para allá, los que fueron de observadores de avanzada, se regresaron y les dijeron que no estaba óptima la tierra prometida. ¿Por qué lo hicieron? Porque iban a perder poder. Eso es básicamente lo que han hecho la oposición en el exilio y la oposición colaboracionista en Venezuela, cuya percepción es básicamente mantenerse en tajadas de poder. Entonces, bueno, ¿quién ha salido golpeado de todo esto? La población venezolana, los que vivimos aquí, los que están afuera. Entonces, definitivamente, el tema actual es que el modelo venezolano se replica porque es un modelo clientelar. Fíjense nada más los casos y los elementos que se dan en Colombia, o que se dieron en Ecuador, o que se dieron en Argentina. El modelo venezolano ve mucho el modelo argentino del kirchnerismo y viceversa. Veamos el caso actual de México. Entonces, bueno, cuando tú ya ves que el caso de que un segmento de Citibank en México se está yendo para quedarse nada más con
un mercado específico de gente muy rica y está dejando desasistida a la clase media desde el punto de vista financiero, te recuerda pues cuando aquí cesaron pues el tema de los créditos, o cuando te quedaste sin tarjetas de crédito, o cuando ya no pudiste, cuando perdiste la capacidad de ahorro. Que no se vea en el corto plazo es otra cosa, y bueno, lamentablemente nadie aprende en cabeza ajena. Nosotros los venezolanos también dijimos, no creo, cuando nos decían que nos estábamos cubanizando, y bueno, lamentablemente otros países dicen que no son Venezuela, no somos Venezuela, etcétera, etcétera. Pensemos Joaquín, nada más en España, ¿no? Joaquín, algo importante. Aquí la gente está hablando de lo que representa el supuesto revocatorio que van a revocar a alguien que dijeron que ya no era presidente. Esta gente de verdad que es balurda. O sea, no es presidente, pero ahora te revoco. O sea, cosas porque no son serias. Entonces salen mañana Diosdado a burlarse de hecho y con toda razón. Porque son balurdos. Entonces, yo quiero, tú como politólogo y como conocedor de la materia, yo quiero que le des herramientas a los ciudadanos. Cómo hacer ruptura con el engaño totalitario, con la mentira y el chantaje de esta falsa oposición. ¿Qué hacer frente a un supuesto revocatorio? ¿Qué hacer frente a una supuesta elecciones que hubo y que en Barinas y que hubo una... Y hay unos osados que defienden la libertad y dicen que, bueno, que ahí hubo una expresión de libertad. Sí. Pero por favor, una libertad que legitima un criminal. Eso no es libertad, ni una expresión de justicia. Entonces, yo sí quiero que tú me des herramientas para que los ciudadanos, quienes nos están escuchando, puedan hacer ruptura frente a estos criminales. Porque nosotros sabemos quién es Nicolás Maduro y toda su estructura y lo que pensamos de ello. Pero, oye, cómo combatir a estos que se prestan para el juego y hacen pactos de sangre, de impunidad y de corrupción para mantenerse en el juego, no solamente político, sino económico de ellos. Fíjate, un punto clave lo has tocado, y es el tema del sistema electoral, que también es parte del sistema político, ¿no? Entonces, bueno, tener un sistema electoral en el cual existe un registro electoral que todavía no está bien supervisado, donde hubo migraciones masivas en el caso de Barinas, en donde, por ponerte un ejemplo que fue el más reciente, pero hay migraciones en todos lados, ¿no? El tema de la manipulación del registro electoral es gravísimo, y nadie le ha puesto el cascabel al gato, ¿no? Entonces, bueno, estás trabajando bajo el esquema de que crees que definitivamente ganaste, pero básicamente fue una designación a dedo, es decir, le permitieron a este candidato ganar. Y eso responde pues a otras estrategias que también creo que las personas se están dando cuenta, ¿no? Es decir, todo aquello que signifique cortarle las vías de comunicación y las vías de mantenimiento a voluntad popular es positivo. Y entonces, bueno, quienes salieron premiados en este juego, salieron premiados básicamente Un Nuevo Tiempo, PJ y Acción Democrática. Luego serán, por supuesto, también premiados nuevos partidos políticos que están también, de alguna manera, vinculados a este tema de este consorcio de vamos a llamarlo de nuevo, de smoke and mirrors, ¿no? De humo y de espejos, ¿no? Como Fuerza Vecinal y nuevos partidos, ¿no? Es decir, cuando tú te das cuenta que hasta Bertucci tiene una alcaldía, o que la mayoría de la gente que básicamente trabajó políticamente para obtener una participación no la logró porque no hubo el permiso técnicamente del Consejo Nacional Electoral, tú te das cuenta pues que estás viviendo una realidad en donde lo que se premia es la oposición, sí señor. Entonces, bueno, esa oposición sí señor, esa oposición leal es la que está coordinando, es la que está siendo aupada por todos los esquemas de financiamiento del gobierno, que no solamente son financiamiento directamente del gobierno, sino que son financiamiento de empresas y nuevas burguesías y nuevas organizaciones que están literalmente viviendo gracias a las venias gubernamentales. Entonces, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer un ciudadano, bueno, fundamentalmente, fortalecer mucho su autoestima y abrir los ojos. Decía Kant que hay que tener el valor de pensar con su propia razón. Cuando uno empieza a pensar por uno mismo, se da cuenta de que A más B da C y no A más B da otra vez B, porque literalmente las personas perciben pues cuando los engañan. Yo creo que ya la cadena de mentiras se han agotado. El punto es que nos manipulan de nuevo con lo que hablábamos al principio, ese deseo electorero que tenemos los venezolanos, ese deseo participativo, ese deseo carnavalesco de irse a una elección porque es la única forma de hacer elección.
o la única forma de hacer política. Aquí creen que la única forma de hacer política es elecciones o una manifestación en donde se hace una declaración. Y el resto de las actividades que significan hacer realmente política, que es estar en contacto con el pueblo, estar en contacto con los ciudadanos, estar generando todos los días un mínimo de direccionalidad hacia dónde debería construirse un proyecto alternativo, eso no se hace. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el principal crítica aquí? Que los políticos no hacen política, sino que simplemente hacen show y hacen momentos que les funcionan, para un lado, por un momento visual, audiovisual, o por un momento electoral. Así es. Joaquín, estamos llegando al final del programa, pero yo no me quiero ir sin hacerte unas preguntas ping-pong. Va a estar todo en contexto de lo que hemos venido hablando. Yo te voy a dar una palabra, Williams también, tú vas a dar una palabra que breve, rápido, una palabra o una frase, no te puedes extender mucho. Tú eres inteligente y eres libretista, tú sabes. Joaquín, el problema. Democracia. ¿La clave? Abrir los ojos. Lo corroído. El sistema político y la casta política venezolana. ¿Lo justo? Abrir los ojos. El mayor capital hoy. El deseo de volver a ahorrar. Esta está interesante, una derrota. Definitivamente todas. Esto te va a encantar. Un título para lo que hoy vivimos. Puede ser En busca del voto perdido. ¿Las víctimas? Venezuela y Latinoamérica. Tu mensaje sin censura, dilo. Lo principal y el mensaje que podemos hacer es, creo que vamos a resumirlo así: dejar de creer en los mismos que te han engañado siempre. Así es, bueno, Descartes dice algo como eso. Muchas gracias, Joaquín. Fue un placer, fue un placer poder tenerte a ti. Un abrazote y para adelante, gracias por todo. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, nos tienen que dar un poquito más de minutos. Pero nada, nos conectamos la semana que viene, el jueves a las 11 de la mañana, en Aquí se habla libertad, con nuestra querida Catherine Manzano y José Gregorio González. Será hasta la próxima. Será hasta la próxima. Para mí un placer compartir contigo, Justo. Gracias por acompañarnos. Para mí también, William. Hasta luego. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.